Vamos ahora ya con el Comercio TV en nuestra emisión de este día jueves. Dianita, buen día. Buenos días, mi querido Robert, amigos televidentes. Buenos días, gracias siempre por su amable sintonía. Diario El Comercio en Selección Impresa ha llegado a nuestra mesa de trabajo. Hay títulos importantes, usted lo puede solicitar con su vocedor de confianza. Guadalupe Llori y otras autoridades se salvaron por un voto. Glenda Morejón recibe homenajes en el país por su medalla mundial. El Palmar se rehace con rifas. Los significados de esto son los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio en su edición impresa. Usted lo puede pedir en su sitio de confianza en todo el Ecuador. Arrancamos ya de inmediato con las noticias. Con 99 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó el informe de amnistías a favor de 268 ciudadanos. La decisión del legislativo fue calificada por histórica por los parlamentarios y líderes sociales presentes en esta sesión plenaria. Culminada la votación, el Pleno de la Asamblea Nacional mostró su alegría por lo alcanzado. Incluso el coordinador de Pachacutic, Marlon Santi, llegó hasta la curul de la presidenta del Parlamento para celebrar lo que consideraron un hecho histórico. Un hecho histórico de la Asamblea Nacional que permite devolver la justicia al país. Todos se merecían. Todos se merecían y ha sido décadas de persecución, décadas de encarcelamiento, y no podía seguir el Ecuador en ese sentido. En ese contexto, de los 92 votos que se necesitaban para aprobar las amnistías, 99 fueron las voluntades que se sumaron. Las banderas políticas quedaron a un lado al momento de decidir. Creo que es una gran oportunidad para que en el ejercicio de la política no vuelva ninguna persona a ser encarcelada por pensar distinto. Paola, Virgilio, Cristian se merecían esto, así como Jofre y todos nuestros compañeros, pero también hay muchas personas más que han sido perseguidas, sentenciadas por pensar distinto. En total 7 horas y media, que se cerraron a las 4 de la mañana de este jueves, le tomó al legislativo leer el informe y decidir. Mario Ruiz, parlamentario ponente del informe de amnistías, mocionó para que la votación se la haga en bloque. Su propuesta fue aceptada. Hoy por hoy también se da una amnistía para una reconciliación nacional, una reconciliación social. Esperamos que con esto el gobierno nacional también tienda los canales de diálogo con la oposición. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien también es parte de Pachacutic, se expresó con satisfacción tras conseguir unidad, a pesar de los desacuerdos políticos de ocasiones anteriores. Los luchadores populares, los defensores de los derechos humanos, los defensores del agua y la naturaleza y todas sus familias, hoy recuperan su libertad, recuperan la justicia en el país. De esta manera, lo que parecía que no pasaría, logró imponerse luego de reflexionar en que no se puede ser patria cuando el odio permite que las diferencias solo se puedan arreglar mediante la persecución. Informó Javier Rosero. Y un voto faltó para que se dé paso a la creación de una comisión que evalúe al Consejo de Administración Legislativa, algo que ponía en riesgo la presidencia de la Asamblea Nacional liderada por Guadalupe Llori. Una jornada tensa se vivió en la Asamblea Nacional. Por 2 ocasiones intentó plantear la conformación de una comisión que evalúe al Consejo de Administración Legislativa, acto que podría haber terminado en la remoción del cargo de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. El primer intento lo hizo el asambleísta correísta Pavel Muñoz, cuando se debatían los proyectos derogatorios a la ley tributaria. Esa comisión tiene que crearse porque la evaluación no es mala. Algo que fue negado por Llori. Su moción no puede ser sometida a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional por ser impertinente. Pero las insistencias continuaron. En una segunda sesión, nuevamente el bloque correísta presionó en la propuesta, esta vez con un cambio del orden del día. Hay quienes le tienen pavor a la evaluación, hay quienes hablan de confabulación. Solo queremos saber
si se está cumpliendo con la ley. La moción entró a votación. Se necesitaban 70 votos, pero solo se alcanzaron 69. Y la pregunta es fácil, ¿dónde está la nueva mayoría? Pues existieron ausencias, uno del Partido Social Cristiano y otro de UNES, y ellos sumarían 71 votos. Para quienes no fueron, habrán investigaciones. Esto nos preocupa y tomaremos correctivos del caso. Por el lado de Pachacutic se decían que eran 10 los rebeldes, pero a la hora solo 6 votaron a favor de la evaluación al CAL. Para ellos también habrá sanciones por no acatar las disposiciones del movimiento. Primero, las causales por la desobediencia o no cumplir tienen un procedimiento que son 3 caracteres: leves y medianos, graves y gravísimos. ¿Y cómo califica esto? Grave. Finalmente, Yorick continuará al mando de la Asamblea. Tengo la autoridad legal, la autoridad moral para continuar como presidenta de la Asamblea Nacional. Aquí vamos a hacer respetar la democracia, la estabilidad de las funciones del Estado, y una de ellas es la Asamblea Nacional. La voy a hacer respetar. Pero no vamos a declinar de la urgencia que tiene el país para que evaluemos adecuadamente nuestro trabajo. Informó Valeria Navarro. Y con 104 votos del Pleno de la Asamblea Nacional decidió tramitar los 2 proyectos de derogatorios de ley tributaria y no pedir consulta a la Corte Constitucional. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió no consultar a la Corte Constitucional sobre la derogatoria de la ley tributaria que entró en vigencia en noviembre del año pasado. Cuando una ley ha entrado en vigencia por el decreto ley, la Asamblea Nacional en cualquier momento podrá modificar o derogar dicha ley cumpliendo el trámite ordinario. La moción presentada por el asambleísta Salvador Quispe tuvo el respaldo de Pachacutic, UNES, el Partido Social Cristiano y los independientes. Todos los ecuatorianos están sufriendo los estragos de esta ley. Es hora de que se haga su trabajo, que califiquen el proyecto de ley para que siga su trámite, y de lo contrario, aquí estaremos vigilantes y pendientes de que se cumpla. La decisión se tomó tras varios minutos de cabildeos entre distintas bancadas. Esto mientras la vicepresidenta de la Asamblea y legisladora de Izquierda Democrática, Yesenia Guamani, advierte que la no consulta podría caer en un gran error constitucional al tratarse de una ley económica urgente que involucra la generación de tributos para el Estado. Y con lo indicado en el artículo 135 de la norma constitucional que manda, solo la presidenta o presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Ahora las propuestas derogatorias deberán ser calificadas por el Consejo de Administración Legislativa y seguir su proceso ordinario, informó Valeria Navarro. Y en medio de enfrentamientos verbales y luego de 21 días, la minoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidió acudir a las convocatorias del Pleno para recordarles que serían parte del golpe institucional. El Consejo es del pueblo, no del gobierno. Encabezando una marcha llegaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sofía Almeida, presidenta del organismo removida en funciones, David Rosero, quien ocupó la vicepresidencia, y el consejero Juan Javier Dávalos, quienes desde el 16 de febrero brillaron por la ausencia como medida de rechazo contra la actual mayoría, que designó como nuevo presidente a Hernán Ulloa. No vamos a claudicar y vamos a decírselos en la cara a estos golpistas. Al parecer cambiaron de estrategia y luego de 21 días decidieron acudir a las convocatorias e ingresaron al Consejo. Lo propio intentaron hacer quienes lo respaldaban, pero a la fuerza, lo que fue impedido por la Policía Nacional. Un ambiente tenso rodeaba al Pleno. Ahí, Almeida descargó su malestar con epítetos contra el presidente Ulloa. Yo tengo el apoyo y usted tiene el rechazo. Por eso siempre se mete por la ventana a ocupar cargos públicos. Jamás conocerá la puerta de la dignidad popular. Que aquí han estado un mes en funciones y todos y cada uno de esos concursos no han avanzado. Ulloa prefirió ser conciliador y darles la bienvenida.
soy un hombre que voy caminando por la vida sin odios, sin rencores. Creo que es el momento oportuno de hacer a un lado este capítulo y dejarlo realmente como la parte de la historia oscura del Consejo de Participación Ciudadana. Así se logró instalar la sesión con enfrentamientos verbales esporádicos. Sí, con presiones, con chantajes, con extorsiones, al estilo de la familia de la señora Sofía Almeida. Con todo respeto, Sofía, con todo respeto, usted sabe las razones. Informó Héctor Romero. Y el gobierno de Estados Unidos prohibió el ingreso a su país del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y parte de su familia, en algo que considera un compromiso por combatir la corrupción en el Ecuador. El exmandatario y su abogado reaccionaron ante esta medida. El documento fue emitido este miércoles 9 de marzo y firmado por el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Nick Price, que realiza la designación del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz como no elegible para entrar a los Estados Unidos. También a su esposa María Rosa Puley Vergara, a sus hijos Jacobo, Abdalá y Michelle Bucaram Puley. Su abogado Alfredo Arboleda señala que esto no es nuevo en la familia Bucaram. Eso fue una comunicación que llegó a la familia Bucaram no hoy día, que le llegó el año pasado, efectivamente, con el retiro de las visas. Mientras que el expresidente de la República en su cuenta de Twitter mencionó: habría que ver quién está detrás de la promoción del retiro de la visa de Abdalá. En octubre del 2018 estuve con el embajador de Estados Unidos conversando amenamente sobre el país y la NBA. Luego de 26 años se recuerdan que cometí actos de corrupción en mi gobierno. Esto es una clara interferencia en la justicia ecuatoriana, informó Charlie Pisa. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, viajó a Chile para la investidura presidencial de Gabriel Boric. En su discurso, el mandatario señaló que aprovechará su participación en este encuentro para fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con ese país. Son minutos antes de la salida de Guillermo Lasso a tierras chilenas. Aquí el primer mandatario ecuatoriano dialogó con la prensa desde el aeropuerto Mariscal Sucre y dijo que viaja hasta la vecina nación en el marco de la toma de posesión presidencial de Gabriel Boric, pero aprovechará de esta participación para fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Chile. Y pues obviamente afianzar estos lazos de hermandad que han existido tradicionalmente entre Chile y Ecuador. Tomaremos contacto con empresarios chilenos, les presentaremos el portafolio de inversiones tanto en hidrocarburos como en minerales, como en energía, en telecomunicaciones y también obras de infraestructura que tiene interés el Ecuador en llevar adelante. Asimismo, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, resaltó que hay más de un motivo para que Ecuador fortalezca sus relaciones con Chile. El Ecuador ha demostrado un pragmatismo muy importante en sus relaciones diplomáticas y en relaciones comerciales. Y eso es lo que venimos a plantearle también al presidente Boric. Es decir, apertura comercial, pragmatismo en las relaciones diplomáticas y comerciales que nos permitan más Ecuador en Chile y más Chile en el Ecuador. Miriam Esparza es la embajadora de Ecuador en Chile y dice que se espera que nuestro país forme parte de la Alianza del Pacífico en mayo de este año. La Alianza del Pacífico nos va a permitir tener más productos ecuatorianos. Recordemos que es la octava economía en el mundo y vamos a tener la posibilidad ya no ser solamente miembros observadores como estamos ahora, sino que vamos a entrar como miembros plenos de la Alianza del Pacífico, algo que el presidente Lasso ha hecho mucho énfasis en eso. El retorno del primer mandatario a Ecuador se prevé sea este sábado, informó Ismenia Solórzano. Y al retornar... Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Vamos a contarles que la intención de la prefectura de Pichincha de recaudar 6.7 millones de dólares mediante esta nueva tasa de matriculación vehicular podría quedar sin efecto si se da paso a la acción de protección. En las próximas horas, los jueces darán su veredicto. Le contamos. Todavía los moradores de la provincia de Pichincha deberán seguir esperando para saber si deben continuar pagando la denominada tasa solidaria dispuesta por la prefectura de Pichincha en la matriculación vehicular anual. Este miércoles inició la audiencia por la acción de protección interpuesta contra la ordenanza. Sebastián Espinosa, abogado de la parte demandante, la califica
como vulneratoria de derechos. La prefectura no establece de qué manera van a llegar los fondos recaudados por la ANT a las arcas de la prefectura. Y tercero, la disposición general de la ordenanza establece que la prefecta debe establecer el modelo de gestión y los reglamentos para la ejecución de esta ordenanza. Esta es documentación que hasta la fecha no existe. La intención del gobierno provincial es recaudar recursos económicos para el mantenimiento y mejoramiento de las vías en las 53 parroquias rurales. Darío Paladines, representante del sector automotriz de vehículos usados y presidente de la Asociación Nacional de Motocicletas del Ecuador, es quien presentó la acción de protección. Reconoce que la prefectura está facultada, de acuerdo al artículo 184 del Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, para generar este tipo de ordenanzas, pero tiene cuestionamientos. Si por un lado generan un monumento, un muro de $480,000 que bordea el $1 millón con obras complementarias, hablamos de falta de recursos, austeridad, y por otro lado generamos ese tipo de impuestos. Los vehículos públicos y comerciales deben pagar $20.50, particulares 18, y las motos $9.30. El dictamen se postergó porque los jueces solicitaron ingresar nueva documentación a la prefectura de Pichincha. Sin embargo, se tiene la esperanza de que la tasa quede sin efecto. Las personas que ya han pagado esta contribución especial, este tributo, una vez que se dé de baja o se deje sin efecto esta ordenanza, ellos tendrán que solicitar la devolución de manera administrativa, ya sea a la Agencia Nacional de Tránsito o a la Prefectura de Pichincha. Habrá que esperar una nueva convocatoria para que continúe la diligencia legal, informó Héctor Romero. Y en redes sociales, varios colectivos feministas denunciaron un exceso de fuerza y agresiones por parte de la Policía Nacional en las marchas realizadas por el Día Internacional de la Mujer. Los videos de las denuncias de presuntas agresiones en contra de varias participantes de la marcha del Día de la Mujer en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca se viralizaron rápidamente en las redes sociales. En estos se observa cómo a empujones con agua y gas lacrimógeno las manifestantes son repelidas para evitar sigan su rumbo. Esto es lo que hace la policía. Nos lanzaron gas como si fuéramos delincuentes y nosotras somos mujeres que vienen ¿a qué? A defender sus derechos. Es un momento en el que en el centro histórico las activistas feministas intentan ingresar hacia la Plaza Grande. La policía impide el paso, pero reacciona, digamos, con el amedrentamiento. Sus organizadoras explican que la fuerza con la que fueron recibidas por parte de los uniformados no tendría razón alguna, ya que la realización de la manifestación habría estado coordinada con anterioridad con las mismas autoridades. Fue como sorpresivo encontrarnos con esta respuesta de la policía, que fue desde que empezamos la marcha hasta que terminamos la marcha. Indican que en ningún momento hubo actos violentos de parte de las manifestantes, que sus consignas y reclamos propias de una marcha como esta no tenían un trasfondo vandálico. No había ningún peligro, no hemos hecho ningún desmán, no hemos hecho ningún daño al espacio físico de la ciudad. Por su parte, la Policía Nacional, mediante un comunicado, señaló que un grupo de personas que participaban en las movilizaciones habría intentado ingresar a zonas que no tenían permitido su acceso, razón por la cual respondieron con la finalidad de precautelar el orden y bienestar general. Ante esta situación, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, a través de su cuenta de Twitter, expresó su solidaridad a los hechos denunciados. Mi rechazo a los hechos suscitados ayer en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Solicitaré a la Policía Nacional las explicaciones del caso, las investigaciones que den lugar y la sanción a los posibles responsables. Informó Mauricio Sánchez. Es tiempo de contarles que pescadores artesanales realizaron una marcha en el centro de la ciudad de Guayaquil en contra de la reforma de la ley de pesca. Los detalles de esta marcha le contamos. Llegaron de distintas provincias del país, marcharon a lo largo de la avenida 9 de octubre en contra de la reforma que permitiría el ingreso de grandes embarcaciones a las 8 millas exclusivas de pequeños barcos. Que ahora nos quieren quitar las 8 millas que está por ley por más de 50 años, quieren reformar para que más de 100 barcos industriales
entren a las 8 millas náuticas. Las embarcaciones más grandes llevarían en mayores cantidades la pesca, generando así una competencia desleal. Nosotros en el día nos cogemos una gaveta que da 50, 60 libras, mientras ellos en un día cogen 20, 30, 40 toneladas. A ello se le suma el robo de motores y la inseguridad en alta mar. A diario, en playa, en Manabí, se sustraen 8 o 10 motores y no hay un plan de seguridad de que se termine esta delincuencia en el mar. Porque nos roban los motores, incluso ya ahora ya no solamente roban, ya están hasta asesinando. Piden a las autoridades se analice esta situación y sea modificada dicha ley. Su preocupación es el impacto económico. Informó Liliana Paredes. Y el Ministerio de Salud informó que luego del feriado de Carnaval no existe un repunte de casos COVID-19 en el país. Al parecer, la variante Delta ha desaparecido y se espera que en 15 días se autorice el no utilizar mascarillas en espacios abiertos. Para liberar a la población del uso de mascarillas en espacios abiertos, el nivel de positividad de COVID-19 debería estar por debajo del 5%. Actualmente, de acuerdo al Ministerio de Salud, esa cifra no se ha alcanzado. Pero todavía no llegamos a un nivel de positividad viral bajo 5, que es lo que nosotros estamos esperando para poder decir que tenemos nuevamente la pandemia bajo control. Sin embargo, luego del feriado de Carnaval no se produjo un repunte de casos de coronavirus en el país. Las autoridades analizarán unas semanas más la situación epidemiológica y entonces se decidirá el uso o no de mascarillas en espacios abiertos. Tener el positivismo de que vamos a poder decir que en aproximadamente 15 días podemos liberar ciertas restricciones de bioseguridad, como por ejemplo el uso de la mascarilla en lugares abiertos. En Ecuador, la variante Delta casi ha desaparecido. Más del 99% de casos de COVID-19 son por la variante Omicron. Y no existe por el momento la circulación de otras variantes. No hemos tenido reportes de que tenemos la BA.2. La Omicron es extremadamente eficaz, efectiva en contagios, ha desplazado las otras variantes. El proceso de vacunación continuará a escala nacional, tomando en cuenta que el reporte de causas de fallecimientos por el virus son personas mayores a 65 años, con esquemas de inoculación incompletos y enfermedades agravantes, informó Sofía Vintimilla. Y según el secretario de Salud del municipio de Quito, esta semana Quito podría pasar a alerta verde por el bajo índice de contagios y reducciones de atenciones de casos COVID-19 en la red hospitalaria, mientras que el gremio de médicos se muestra preocupado por una posible flexibilización de las medidas. La actual situación epidemiológica de Quito permitiría el cambio a alerta verde. Según el secretario de Salud Francisco Viteri, los indicadores de contagios por COVID-19 han ido en descenso de manera sostenida. El pasado mes de enero la ciudad registró cerca de 15.000 casos semanales, mientras que en la segunda semana de marzo la cifra de contagios llega a 327. La curva de la ola de Omicron ya está en su fase de descenso. Observamos la menor incidencia de casos en toda la pandemia. La positividad es otro indicador que está a la baja. Hace 2 meses casi el 60% contraía el virus en la ciudad, mientras que en la actualidad lo hace solo el 16% de quienes se realizan pruebas. Además, hay un respiro en el sistema hospitalario. Tenemos un 41% de ocupación de camas UCI en todas las disponibilidades en la ciudad de Quito. En cuanto a la hospitalización, ha llegado a un 37%. Estos valores son bastante positivos. Para evaluar el cambio de alerta en la ciudad, también se toma en cuenta la cobertura de vacunación. Más del 90% de la población cuenta con el esquema completo contra el COVID-19. Sumado los otros factores, Viteri asegura que esta misma semana se podría tomar una decisión. Efectivamente, esta semana podamos nosotros ya tener la resolución que nos permita a nosotros revisar ya un semáforo de una manera mucho más ágil. El posible cambio de alerta implica la flexibilización de las medidas. Se reducen restricciones en espacios públicos, lo que preocupa al gremio de médicos. No es un tema de decir que ya aquí ha terminado la pandemia. Por favor, hay que ser prudentes, hay que trabajar con criterios técnicos. El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha señala que aún no se conocen las cifras de lo que dejó el feriado de Carnaval y podría ser una medida apresurada. Tuvimos recién el tema del Carnaval
y ustedes saben que en las siguientes semanas se observan los rebrotes, que no se deben acelerar las cosas. Informó Priscila Cadena. Aforo para el partido de la Tri se incrementa al 75%. Otros eventos deportivos también mantendrán características similares. La decisión fue tomada por el COE Nacional luego de evaluar los datos presentados por el Ministerio de Salud en torno al manejo de la pandemia. Los datos sobre el aforo al 75% de la capacidad del estadio de Barcelona, en donde jugará la selección ecuatoriana contra el combinado argentino, fue anunciado por el presidente del COE Nacional. Este es el mayor aforo que el COE Nacional ha podido entregar a nuestra querida selección. Tal decisión se sustenta en el registro de datos del informe sanitario presentado por el Ministerio de Salud Pública, mismo que señala de forma notable el descenso de contagios por COVID-19. Es así, en cuanto al número de contagios, que durante la segunda y tercera semana de enero llegaron a cerca de 52.000. La semana anterior tuvimos un descenso a 9.007 casos y en esta semana tenemos 7.187. Esto además permitirá que el partido entre Barcelona y América de Brasil a disputarse el próximo 15 de marzo también cuente con un aforo del 75%. En estos dos eventos podremos contar con 42.748 aficionados. Según los registros, la situación frente a la pandemia es alentadora, pues a menos contagios es lógico que también los servicios de salud se encuentren sin saturarse. La hospitalización y cuidados intermedios están cerca del 20% y la unidad de cuidados intensivos cerca del 40%. En el mismo contexto de las atenciones médicas respiratorias de los cerca de 58.300 casos registrados en la segunda semana de enero, al presente llegarían alrededor de 2.200 atenciones, presentando una reducción de más del 96% de casos. Informó Javier Rosero. Vamos a pausa. Y como siempre, gracias por acompañarnos. Es día jueves, provecho en el desayuno. La policía colombiana detuvo a 2 ecuatorianos por transportar en su vehículo 100 kilos de marihuana. Esta aprehensión se efectuó en una vía de tercer orden antes de tomar la carretera principal que conduce a la ciudad fronteriza de Ipiales para después cruzar la frontera. La policía en el departamento de Nariño, en un patrullaje de rutina, logró detener la marcha de un vehículo de placas ecuatorianas en el que circulaban 2 ciudadanos también nacionales, los que fueron detenidos ya que llevaban ocultos 100 kilos de marihuana. Esta sustancia tenía como destino varias ciudades del Ecuador y cruzaría por pasos informales. Mediante labores de patrullaje, interceptan un vehículo de placas ecuatorianas en el que se encontraban 2 sujetos con una actitud sospechosa. Al verificar el interior del vehículo, se hallan ocultos 100 kilos de marihuana. La actitud nerviosa los delató. En los laboratorios de procesamiento que se encuentran en el sector fronterizo, cada kilo de marihuana tiene un costo de 300.000 pesos, es decir, $100. Una vez que cruza a territorio ecuatoriano, esta alcanza hasta $1.500 el kilo, y si es enviado a mercados internacionales, el valor se triplica. De inmediato, estos sujetos son capturados y junto a la sustancia estupefaciente incautada, puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Continuamos presentando resultados contundentes enfocados a la erradicación del microtráfico y el narcotráfico en el departamento de Nariño. Para la policía en el vecino departamento de Nariño, la lucha en contra del tráfico de sustancias estupefacientes es un compromiso. La desarticulación de bandas transnacionales dedicada a este delito es a diario y fundamental para evitar los daños que causa el consumo de este tipo de sustancias. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, informa Miriam Enríquez. Dolor y angustia se vivió en la comunidad San Cristóbal Alto del cantón Montúfar, en la provincia del Carchi. 4 miembros de una misma familia fueron asesinados y una más resultó gravemente herida. El sujeto de 24 años los sorprendió en la casa y con un machete y un arma de fuego los asesinó. Todo habría sido producto de los celos y la negativa de su pareja para retomar la relación, pues hace 3 meses estaban separados. La tranquilidad de una comunidad rural perteneciente al cantón Montúfar se vio interrumpida por gritos, insultos y detonaciones de arma de fuego. Son los moradores del lugar quienes llegan de manera inmediata hasta la humilde vivienda de la familia Toro Pastaz. El panorama fue desgarrador: 5 cuerpos tendidos en el piso, en medio de charcos de sangre. Ana Karen Toro, de 23 años, aún respiraba. Ahora permanece con pronóstico reservado en una casa de salud.
5 eventos en los cuales tenemos que lamentar la pérdida de 4 personas y en este caso de su ex conviviente que se encuentra en estado crítico en una casa de salud. Horas de la tarde había sido visto por los vecinos, por los moradores del sector. Inmediatamente inclusive se había comunicado a la policía, el patrullero llegó al sector y el individuo se había alejado del mismo. Todo habría empezado hace 3 meses atrás cuando Danilo Chávez, de 24 años, dejó el hogar que había conformado con Ana Karen Toro, con quien procreó 2 hijas de 9 y 1 año de edad. La mayor también fue víctima de las manos asesinas de su iracundo padre, quien con arma de fuego y machete en mano acabó con la existencia de los 4 miembros de esta misma familia. La mata hasta la propia hija. Entonces ese sí ha tenido un buen sentido. Mi cuñada había quedado abajo, ya muerta. Mi sobrina, que es al hospital. Ya subí aquí, ya me encontré con el hecho de que he acabado ya con todos 3. Según los familiares de Ana, las amenazas de muerte y agresiones eran frecuentes, por lo que se habría puesto una denuncia en la unidad judicial. Mantenía una boleta de alejamiento que esta vez no pudo hacerse efectiva y acabó con la vida de 4 seres inocentes que jamás habrían pensado en este desenlace. Y dijo que ha ido a denunciar y le han dicho que no, que necesitan pruebas. El único error de mi tío fue haberle dicho a la hija, venga, mi hija, para volver otra vez a ser una familia grande, imagínense. Y se fueron todas. Se nos fue toda la familia de ellos. Ana Karen permanece en el hospital con un proyectil en su cabeza. La pequeña de 1 año está con familiares cercanos a buen recaudo. El asesino dejó una carta exculpatoria y es buscado intensamente por la policía, mientras que la familia espera fuera de la morgue los 4 cuerpos que se ahogaron en un grito de auxilio en medio del dolor y la desesperanza. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Y una persona fallecida y otra herida fue el saldo de 2 ataques de bala registrados en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. En ambos casos, los delincuentes se movilizaban en motocicleta. Varios impactos de bala acabaron con la vida de Jean-Pierre Escalada Silva, de 26 años, mientras se movilizaba en una motocicleta. El ataque se produjo en el sector conocido como Las 5 Esquinas, en la intersección de las calles 31 y Oriente, suburbio de Guayaquil. El pelado es tranquilo, por eso no acabamos de porque el pelado es tranquilo. La moto era la piteada, la cogió sin saber que estaba piteada la moto y ya lo confundieron, decir así, lo confundieron. El joven, quien era padre de 2 niños y no registraba antecedentes penales, fue llevado al hospital más cercano, donde en horas de la madrugada reportaron su deceso. Como dicen, eso de las puertas para afuera, yo lo conozco como un chico tranquilo, andaba jugando por ahí pelota nada más. No solo es en el barrio mío, ya es algo de todo el Ecuador, ya la inseguridad. Pero no había pasado por aquí. En el sitio, agentes de criminalística levantaron más de 10 indicios balísticos para identificar a los responsables de esta nueva muerte violenta. Mientras que en las calles 16 y la E, sector del Cisne 2, fue baleado un sujeto de 28 años, quien registra 8 detenciones por robo, tenencia de armas de fuego y otros delitos. El sujeto permanece con pronóstico reservado en una casa de salud, informó Jorge Salazar. Y 28 personas de alta peligrosidad han sido detenidas este año, de las cuales 9 estaban en la lista de los más buscados a nivel nacional. Estas capturas se dieron en diferentes operativos ejecutados
su hijo y con armas cortopunzantes les quitaron la vida. Es decir, luego de 11 años y gracias al trabajo de los agentes especiales del bloque de búsqueda se logró la localización y captura de este ciudadano. En los primeros meses de este año se han detectado a 28 personas de alta peligrosidad requeridas por la justicia, de las cuales 9 estaban en la lista de los más buscados a nivel nacional. Muchos de ellos son miembros de organizaciones del crimen organizado. El delito ha tenido un impacto en todo el país. ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Mano, la mano, la mano, la mano! ¡Doble la mano, que te van a expulsar! Frente a la ola de violencia desatada en la zona 8, la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad se fortaleció desde abril del año pasado en Guayaquil para capturar a los sujetos implicados en delitos execrables. ¡Dale! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! Y en el 2021 se detuvo a 45 involucrados en delitos de asesinato, violación, femicidio y tráfico de drogas, informó Roselena Vasconés. Las de seguridad captaron un intento de robo en el centro de Guayaquil. La policía llegó a tiempo para evitar un nuevo atraco. En la avenida Quito, en el centro de Guayaquil, un sujeto decidió acostarse en uno de los asientos de la zona. Sin embargo, al quedarse dormido, un reciclador lo divisó. Inmediatamente trató de sustraerle sus objetos de valor, empezando por los zapatos. Sin embargo, al tratar de atracarlo, la persona despertó y no dejó que el sospechoso llevara a cabo su cometido. Poco a poco se alejaba de la zona. Sin embargo, la policía lo inspeccionó por si acaso no haya realizado algo ilícito minutos antes de quedar grabado por las cámaras de seguridad Ojos de Águila. Informó Julio César Saola. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Los ataques de Rusia a Ucrania generan repudio a escala mundial. El más reciente es un bombardeo a un hospital infantil en la ciudad de Mariupol que deja decenas de víctimas. Por otro lado, Rusia confirmó que los diálogos con Ucrania se reinstalarán este jueves en Turquía. Los ataques son interminables. El más reciente ocurrió aquí. Es un hospital infantil de la zona clave para las milicias rusas que tras los bombardeos aéreos quedó así, convertido en un verdadero campo de batalla. Los daños son de tal magnitud que todo está convertido a escombros, pero lo que más preocupa es que debajo de la destrucción hay decenas de madres, ancianos y niños que han quedado atrapados. Ya poco después del hecho, estas imágenes desgarradoras. Una mujer embarazada, por ejemplo, es llevada por paramédicos en estado de gravedad. Y ese otro niño quedó en estado de shock luego de las detonaciones. Es ayudado por miembros de la policía, pero segundos después son esparcidos, pues tienen la alerta de que hay un nuevo bombardeo. Y es que el ataque aéreo contra el hospital reventó ventanas, derribó tabiques y prendió fuego a los coches aparcados en el exterior. Pese a la magnitud del atentado, hasta el momento no se registran fallecidos. Eso sí, hay alrededor de 25 heridos. Ante el suceso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó este bombardeo como un crimen de guerra. Nunca hemos hecho y nunca haríamos algo como este crimen de guerra en alguna de las ciudades de Donetsk o Lugansk o cualquier región, en ninguna ciudad del planeta, porque somos personas. ¿Y ustedes? Hecho que además fue condenado por organismos internacionales. Según las autoridades ucranianas, con este ataque Moscú violó el alto al fuego temporal acordado para permitir la evacuación de civiles. El hecho ocurre horas antes en que Ucrania y Rusia retomarán sus negociaciones. El encuentro será en Turquía, país que juega un importante papel en esta mediación, pues Turquía es miembro de la OTAN y aliada de Ucrania, pero también mantiene una relación cercana con Rusia. Informó Ismenia Solórzano. Y el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, informó este jueves que 7 ecuatorianos que se encontraban en una de las zonas más religiosas, peligrosas del conflicto entre Ucrania y Rusia lograron ser evacuados hacia Polonia. Y lograron esta gestión gracias a la ayuda de organismos internacionales como Cruz Roja. Indicó que los compatriotas ya están junto al viceministro de Movilidad Humana, Luis Vallas, y serán repatriados en un tercer vuelo humanitario que saldrá las próximas semanas con más de 200 ecuatorianos.
Japón reactivó la disputa con Rusia por la soberanía de las Islas Kuriles. Sus autoridades afirmaron que este archipiélago les pertenece por inherencia. Sin embargo, está en poder ahora de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. El litigio entre Rusia y Japón por la soberanía de las Islas Kuriles se reactivó esta semana, tras una conferencia de prensa del ministro de Asuntos Exteriores del país nipón, quien volvió a asegurar que este territorio es suyo. La situación actual es difícil con respecto a los territorios del norte. Japón tiene soberanía sobre 4 islas que son partes inherentes del territorio japonés. Nuestra posición no ha cambiado. Las Islas Kuriles son un conjunto de 56 islotes, ubicados en el archipiélago de los 100 volcanes. Separan el mar de Okhotsk con el Océano Pacífico Norte. Históricamente fueron arrebatadas a los indígenas japoneses ainúes por los rusos en el siglo XVIII. Posteriormente, Japón recuperó la soberanía de las 4 islas principales en 1855 a través del Tratado de Shimoda. Finalmente, casi al término de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de San Francisco anexó todo el conjunto de islas a la Unión Soviética. Y es que las 4 islas más grandes principales en disputa son territorios estratégicos en donde Rusia mantiene instalado desde el 2020 un sistema de misiles de defensa aérea. Japón, por su parte, desconoce la anexión de 1946 y continúa argumentando que con el Tratado de Shimoda, estas 4 islas son sus territorios del norte. Por ello, sus autoridades afirman que prácticamente es imposible un tratado de paz con Rusia. En vista de la situación en cuanto a negociar un tratado de paz con Rusia, en este momento no se podrá efectuar hasta que se resuelva el problema de los territorios del norte. El conjunto de Islas Kuriles poseen grandes yacimientos de mercurio, facilitan el acceso para la extracción de gas y generan grandes ingresos económicos por la pesca. Allí viven únicamente 20.000 personas. Con realización de Paula Castillo, informó Marín Jaramillo. Y el exdirector de la Policía de Honduras, Juan Carlos Bonilla, fue capturado en el país centroamericano el pasado miércoles mientras circulaba por una vía de la capital. El exoficial es señalado como una de las personas que supervisaba las operaciones de narcotráfico en nombre del expresidente Juan Orlando Hernández, quien también fue detenido en febrero de este año. Los dos tienen pedido de extradición por una corte de Nueva York, quienes permanecen detenidos a la espera de la decisión sobre su entrega a las autoridades estadounidenses. Y en Colombia, una teniente del ejército denunció que fue abusada sexualmente por un superior en un fuerte militar. Por otro lado, el gobierno austriaco anuncia la suspensión de la ley que obligaba a vacunarse contra el COVID-19. Colombia está sacudida por un nuevo escándalo sexual, esta vez en el Ejército Nacional. Se trataría de un presunto caso de abuso sexual contra un oficial de la institución militar. Los hechos ocurrieron en Yopal, un municipio colombiano capital del departamento de Casanare. Aunque el nombre de la mujer que presuntamente fue violada se ha mantenido en reserva, las autoridades han dicho que se trata de una teniente. ¿Y su agresor? También sería un teniente coronel de este fuerte militar que fue retirado de sus funciones. La Fiscalía investiga este hecho. En Estados Unidos, un hombre de 57 años que recibió el primer trasplante de un corazón de cerdo genéticamente modificado en una innovadora cirugía murió. La intervención se realizó hace aproximadamente 2 meses, pero su deceso ocurrió luego de que su salud empeorara en estos últimos días. En Perú, el presidente Pedro Castillo logró la aprobación de su 4º gabinete ministerial en apenas 7 meses de gobierno. En este país existen cuestionamientos por imputaciones de corrupción contra el mandatario. Incluso desde la oposición se prepara una moción para votar una destitución en contra de Castillo por incapacidad moral permanente, que podría admitirse a debate esta semana. El gobierno de Austria, primer país de la Unión Europea en hacer obligatoria la vacunación, suspenderá esta medida, pues la nación ha registrado fuertes protestas contra la inmunización. Las autoridades evaluarán nuevamente la necesidad de la medida en mayo o junio de este año. Informó Ismenia Solórzano. El deporte, la campeona mundial de marcha Glenda Morejón recibió un merecido homenaje por parte de la empresa privada y también por el Ministerio de Deporte. La ecuatoriana de 21 años de edad agradeció el apoyo recibido y dijo que su próxima meta será el Mundial de Atletismo. Enhorabuena, bien recibidos los homenajes.
Los aplausos y abrazos de felicitaciones no se hicieron esperar para los marchistas ecuatorianos Glenda Morejón, Carla Jaramillo y Jonathan Amores por su participación destacada en el Mundial de la disciplina que se desarrolló en Omán el pasado fin de semana. El ministro de Deportes, Sebastián Palacios, resaltó los logros obtenidos con toda la delegación de los marchistas, quienes se ubicaron dentro de los mejores equipos tanto en hombres como mujeres. Logramos por primera vez en la historia el primer lugar en el mundo en equipos con nuestros marchistas hombres y también el primer lugar en el mundo con nuestras marchistas mujeres. Eso, sin lugar a duda, nos enorgullece a todos como ecuatorianos. Palacios también destacó que esto se debe al compromiso que tiene el gobierno con los deportistas de alto rendimiento. Nos enorgullece mucho saber que este plan de alto rendimiento tiene el financiamiento más alto de la historia para nuestro deporte, con una inversión de alrededor de $70 millones para que nuestros deportistas tengan todo lo que necesitan para poder cumplir sus objetivos. La campeona de los 35 kilómetros en marcha, Glenda Morejón, indicó que este triunfo está lleno de mucho esfuerzo y sacrificio y que seguirá enfocándose para conquistar sus próximos retos. Uno siempre tiene que estar con los sueños en alto. De aquí nuestro próximo objetivo es el Mundial de Atletismo, que será en julio. Carla Jaramillo, por su parte, quien terminó séptima en la competencia, expresó su alegría por los triunfos alcanzados y refrendó su compromiso de seguir trabajando para dejar el tricolor en alto. La prueba de 35 kilómetros me deja muy motivada para seguir entrenando, seguir luchando y seguir alcanzando mis sueños. El próximo reto de los deportistas será el Mundial de Atletismo a desarrollarse en julio de este año y seguir preparándose para clasificar a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Informó Mauricio Sánchez. En el fútbol, Liga Deportiva Universitaria ganó en la Copa Suramericana al Musugruna en el partido de ida de la primera ronda. El ganador de esta llave accederá a la siguiente fase junto con el vencedor de la llave entre Delfín y 9 de octubre. Por la primera fase de la Copa Sudamericana, en duelo de equipos ecuatorianos, Musurruna recibió a Liga de Quito en el Estadio Bellavista. Los albos iniciaron con una victoria como visitante en el torneo que lo conocen muy bien, el cual lo ganaron en el 2009. Los dirigidos por Pablo Marini fueron de menos a más y tras el 0-0 en los primeros 45 minutos, los cambios en la segunda parte le dieron resultado a un partido que se le estaba complicando. A los 61 minutos, el defensa Zair Romero, luego de un tiro de esquina, pescó el balón dentro del área y con potente remate de zurda ponía la primera para los blancos. Y a los 87 minutos, con otra jugada en profundidad, el recién ingresado Alexander Alvarado recibió cerca del área y con buena definición marcaba el 0-2 definitivo. La vuelta será el próximo 16 de marzo a partir de las 7:30 p.m. en el Estadio Rodrigo Paz. Informó José Borbor. Un partido de ensueño tuvo el Real Madrid, remontó con un hat-trick de Karim Benzema y clasificó a cuartos de final de la Champions League. Pues en partido extra, el Manchester City le bastó con empate a 0 para avanzar a la siguiente ronda. Veamos. Real Madrid recibía al Paris Saint-Germain en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu. El Madrid vivió una noche soñada con un triplete de su goleador Karim Benzema. El cuadro parisino, que había ganado la ida 1-0 en el Parque de los Príncipes, cava el dramático 2-1 e igualaba la serie a 2 tantos. Pero el francés fue por más y a los 70. Como la afición estaba hoy, necesitamos ellos. Y hoy creo que la victoria es para ellos, porque fue un partido muy difícil, pero del inicio empujamos hasta el final y al final merecemos la victoria y la calificación. Otro que estará en la próxima fase de la Champions es el Manchester City. Los de Guardiola habían goleado 5 tantos por 0 en la ida al Sporting de Portugal y con el empate 0-0 en la vuelta confirmaron su clasificación. Informó José Borbor.
Vamos a otros temas. En Ecuador hay más de 500.000 de venezolanos y se estima que el 62% está en condición irregular. Es por eso que se presentó un plan que busca darles mayor atención a estos extranjeros a fin de poner en marcha varios programas. Se requieren 288 millones para responder a las necesidades de personas refugiadas, migrantes y locales en Ecuador. En la capital se presentó el plan de respuesta para refugiados y migrantes de Venezuela, presente en Ecuador a través del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, liderado por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Aquí se dio a conocer que pese a las dificultades, el país ha desarrollado acciones para los extranjeros. En favor de los más de 500.000 ciudadanos venezolanos que permanecen en territorio ecuatoriano. Nuestro país ha facilitado el acceso universal de esta población migrante en los servicios de salud, educación y otros servicios sociales y migratorios a la población venezolana en movilidad humana, que representa para el Estado ecuatoriano ahora anualmente 80 millones anuales de su propio presupuesto. Pero no es lo único. Pablo Ruiz, subsecretario de Protección, indicó que aquellos también han sido incluidos en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Alrededor de 1,5 millones de ciudadanos extranjeros, de los cuales aproximadamente más de 250.000 son de nacionalidad venezolana. Sin embargo, se necesitan recursos. En Ecuador, este plan requiere una contribución de 288 millones de dólares para poner en marcha acciones como protección, integración, salud, nutrición, alojamiento, entre otros. Las principales necesidades de los venezolanos son alimentación, empleo y alojamiento. Desde el 2015 hasta febrero del 2022, se han presentado más de 41.000 solicitudes de refugio de venezolanos. En lo que va del 2022, se han presentado 893 peticiones de asilo de ciudadanos venezolanos. De las más de 6 millones de personas venezolanas que han salido de su país, Ecuador es la tercera nación que alberga el número más grande de personas refugiadas y migrantes, con un poco más de 500.000 de personas. Se estima que alrededor del 62% están en condición irregular y por ende en una situación más vulnerable. Esto se ha agravado más aún con la pandemia del COVID-19. Las organizaciones hacen un llamado a la comunidad internacional para proveer apoyo suficiente y oportuno. Informó Marilyn Jaramillo.